Hola chicos, ¿cómo están? ¿Pudieron avanzar algo en el práctico? Bueno, sé que el profe ya tuvieron una clase teórica y más o menos nos dijo que pueden hacer hasta algo del ejercicio 4, 5, y no tanto, sino que como que han formalizado todo lo que habíamos hecho la vez pasada, ¿no es cierto? Buenas tardes. Entonces, bueno, yo lo que hice, para que veamos hoy, que en realidad no hay mucho por avanzar porque ya lo vimos, nada más que eh, vamos a trabajar con dos ejemplos concretos, ¿sí? Entonces, los resolví en una hoja y eso es lo que vamos a ir viendo y bueno, y lo voy a ir explicando obviamente paso a paso. eh, ¿Qué significa esto de los criterios para encontrar los máximos y mínimos relativos y a partir de ello sacar conclusiones? Bueno, este es el ejercicio número 4, ¿sí? Que dice, los enunciados son, encuentre los intervalos de las funciones creciente o decreciente, encuentre los valores máximos y mínimos locales de la función y quería preguntar el viernes, ¿vamos a diferenciar? No, 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 no. Directamente cuando tengamos un intervalo constante, lo que pasa es que el constante, no, o sea, no vamos a diferenciar entre estrictamente creciente y decreciente, ¿sí? Entonces, lo que pasa en ese caso, cuando uno tiene un intervalo constante, puede ser tanto creciente como decreciente porque en la definición se contempla el mayor igual o el menor igual. ¿Sí? ¿Está claro el que preguntó? ¿Sí? Entonces, en ese caso, lo que por ahí quizás podemos poner directamente si es una función constante en ese intervalo, para no estar diciendo que es a la vez creciente y decreciente. Bueno, vos te olvidaste de preguntarle, así que yo le voy a preguntar hoy al profe. En el caso que yo tenga una función por ramos, por ejemplo, en todo un intervalo sea una función constante, ¿cómo quiere él que concluyan ahí? ¿Sí? Porque lo que pasa es que en el práctico no vi ninguna que tenga ese caso. Por eso es que, si no lo puso, es como que no le da mucha importancia a eso. ¿Estamos? Bien, entonces el ejercicio pedía los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los valores máximos y mínimos, y y los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Yo me fui al 4, pero hay algo que del 3, ahí puse 4, en realidad es 3, ejercicio 3B, porque lo que yo quería que veamos es algo que no vimos la vez pasada, que es cómo calcular máximos y mínimos, pero con criterio primera derivada y criterio de la segunda derivada. Sí, y bueno, ahí dice qué método prefiere. Entonces, en realidad, bueno, ya empezó equivocándome porque el ejercicio 3 no el 4, ¿sí? Bien, acuérdense que para el criterio de la primera derivada y también de la segunda derivada, que eso sí, ya lo han visto, ¿no es cierto? Ambos criterios. Al primero sí, pero el criterio de la segunda derivada también han llegado a verlo. ¿Se acuerdan de la teoría? Que alguien me diga si lo vieron un sí o un no. Criterio de la segunda derivada. Mm, ¿Ah, no? ¿Y esto qué vieron? Bueno, ok, bueno, ni importa, igual el criterio de la segunda derivada es, tienen en las deposiciones. No, ay, hasta el primer video. ¿Y han visto eso de... Ok, gracias. ¿Han visto? Porque el ejercicio, el 5 es... Sí, el 5 dice, utilice la guía para el trazado de las curvas, dado en la teoría para graficar cada una de las siguientes curvas. Eso han llegado a ver, que es una lista de pasitos que tienen que ir haciendo para poder realizar la gráfica de una función. ¿Eso han llegado a ver? ¿Se acuerdan que creo que empieza con el dominio, corte con el eje X, corte con el eje Y, par, impar? ¿Han visto todo ese análisis o no? ¿Se acuerdan? Uh, bueno, bueno,
no importa, lo hagamos acá, ¿sí? No perdamos tiempo y avancemos. Importante que lo que vimos la clase pasada, saber identificar los puntos críticos, ¿sí? Entonces la función es x cuadrado sobre x menos 1, acuérdense que los puntos críticos es a partir del análisis de la primera derivada. Cuestión importante que me olvide es el dominio. Lo primero que tengo que poner es el dominio de la función. Y en este caso, el dominio son todos los reales excepto el 1, porque el 1 me estaría anulando el denominador. Bueno, paso a calcular la primera derivada, utilizo la regla del cociente de derivadas para calcularla y la trabajo un poco, entonces finalmente me queda que la primera derivada, o sea, f' eh, es igual a x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces los puntos críticos, ¿cómo lo analizo? Igualando a 0 a la primera derivada. Como la primera derivada es un cociente, cuando uno lo iguala a 0, lo que se tiene que hacer 0 es el numerador, o sea, x cuadrado menos 2x. Si lo factorizo, saco factor común una x, me queda x por x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, los puntos críticos que salen de f' igual a 0 son x igual a 0 y x igual a 2. ¿Sí? Y acuérdense que había otro camino que era analizar dónde no existe la primera derivada. Si ustedes se fijan, la primera derivada es ese cociente, ¿sí? Para que un cociente no exista, el denominador tendría que hacerse 0, se hace 0 en 1, perdón, pero ¿qué pasa? El 1 no está en el dominio, por lo tanto no me interesa como punto crítico, ¿sí? Bien, por lo tanto, conclusión final, los puntos críticos son 0 y 2. Eso es lo que vimos la vez pasada, calcular puntos críticos, saber identificar los puntos críticos es eso básicamente. Acuérdense que el criterio de la primera derivada hacía un análisis de qué pasaba con el signo de la primera derivada, tanto a la derecha como a la izquierda de los puntos críticos que había encontrado haciendo f' igual a 0 o analizando dónde no existe f'. Entonces, para el criterio de la primera derivada aplicamos como una especie de tablita. Yo hago así una especie de tabla donde pongo la recta real del menos infinito al más infinito y ubico los puntos críticos que en este caso son 0 y 2, ¿sí? Y en este caso, y traten de hacerlo siempre, porque por ejemplo, claro, si yo quiero aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no es cierto? Si yo quiero aplicar el criterio de la derivada, solamente tengo que mirar los puntos críticos y qué pasa a sus laterales con los signos de la primera derivada. Pero de paso que hago eso, también voy analizando dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Porque ustedes saben de que el signo de la primera derivada me dice dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo acá, simultáneamente con el criterio de la primera derivada, porque si voy a analizar el signo de f', eso me va a dar información sobre el crecimiento o el decrecimiento. Y yo ubiqué el 1, porque el 1 está fuera del dominio, ¿no? O sea, el dominio era todos los reales excepto el 1. Pero el 1, los puntos estos que yo saco del dominio, también, en sí no el punto, sino lo que pasa alrededor del punto, también muchas veces tiene que ver con el crecimiento, con el decrecimiento y hasta con la concavidad hacia arriba o hacia abajo. Es decir, que no tener en cuenta el 1 me hace muchas veces perder información. Entonces nada me cuesta ubicar el 1 como lo ubiqué yo ahí y analizar los signos. Sería de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Se entiende? Que yo al ubicar el 0, el 1 y el 2 me quedan 5, digo mal, me quedan 4 divisiones de la recta real sobre las cuales voy a hacer todo el análisis, ¿sí? Entonces, y bueno, para hacer el análisis tomo puntos prueba en cada uno de los intervalos y voy analizando el signo. Y también tengo que tener en cuenta, o ser, tienen que estar despiertos en el siguiente sentido. La función, fíjense, la función es x por x menos, ahí la escribí, es x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Si yo quiero analizar signos, yo ya sé que ese denominador al estar al cuadrado siempre va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, analizar el signo del cociente es básicamente mirar qué pasa en el numerador, porque el denominador siempre va a ser positivo, reemplace lo que yo reemplace, ¿sí? Entonces, como que lo que va a determinar el signo de la f' va a ser el numerador. ¿Estamos? Entonces, empiezo a tomar desde menos infinito al 0, y ahí puse para cada rama como una flechita. Yo tomé el menos 1, obviamente tomen puntos fáciles de calcular,
y no hagan el cálculo quizás, sino que analicen qué pasa con los signos, ¿no? Cuando yo reemplazo el -1 en la f', me va a quedar -1 por -3 sobre -1 al cuadrado. Bueno, el denominador ya sé que es positivo, pero en el numerador me queda -1 por -3, que es positivo, por lo tanto, el cociente es positivo, o sea que toda esa rama de menos infinito al 0 es positiva. Entre el 0 y 1 tomé el 1 medio, y entonces la f' queda como 1 medio por -3 medio por lo que queda en el denominador al cuadrado, que ya sé que es positivo. Pero el numerador me queda un positivo y un negativo, por lo tanto el numerador se hace negativo, y por lo tanto todo el cociente se hace negativo, ¿sí? Cuando voy hasta a la rama que va desde el 1 hasta el 2, tomo el 3 medio. Se me estuvo cortando mi broma, recién me anda. Lo que estoy haciendo es para cada rama, o sea, primero encontré los puntos críticos que eran 0 y 2. Entonces, en la recta real ubico el 0, ubico el 2. Ubico el 1 porque el 1 es el punto que yo saqué del dominio, ¿sí? El 1 obviamente no va a ser nunca ni un máximo, ni un mínimo, ni un punto de inflexión por el hecho de que no esté en el dominio. Pero es importante saber qué pasa alrededor del 1. ¿Estamos? Por eso ubiqué el 0, el 2 y ubiqué el 1. Y lo que estoy haciendo es tomando puntos prueba en cada una de las ramas. Primera rama de menos infinito hasta el 0, y ahí está la flechita donde yo hice el cálculo del signo en esa parte. Después entre 0 y 1, y estábamos entre 1 y 2, que está la flechita ahí, que yo tomé en 3 medios, ¿sí? Cuando hago el cálculo me queda 3 medios por menos 1 medio, o sea que el numerador se hace negativo. El denominador ya era positivo, por lo tanto, todo se hace negativo, y en la rama del 2 a más infinito tomé el... No veo nada. Bueno, tomé el 5 medio, que ahí podría haber tomado el 3, el 4, cualquiera, ¿no? Y esa rama me queda positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que del del menos infinito al 0 es positiva la f', del 0 a 1 es negativa, del 1 al 2 es negativa y del 2 al más infinito es positiva, ¿sí? Bien, entonces, acuérdense que los puntos críticos eran 0 y 2. Conclusión, ¿qué pasa en 0? Como hay un cambio del signo de la f', de una f' positiva a una f' negativa, en x igual a 0 hay un máximo relativo, que es la conclusión que está aquí abajo. ¿Qué pasa alrededor del 2? Alrededor del 2, la f' pasa de un signo negativo a un signo positivo, ¿sí? Entonces allí hay un mínimo relativo. Y como yo les decía, de paso, ya que hice la tabla de signos de la f', analizó crecimiento y decrecimiento. Fíjense que desde menos infinito hasta 0, la f' es positiva, y después desde 2 hasta más infinito, la f' es positiva, ¿sí? Por lo tanto, de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito, tengo los intervalos de crecimiento. ¿Estamos? Y desde 0 a 1 es negativa la f' y desde 1 a 2 es negativa. Por lo tanto, esos dos son los intervalos donde la función es decreciente, ¿sí? No puedo poner directamente de 0 a 2 porque tengo que sacar el punto que no esté en el dominio. Por lo tanto, queda 0, 1, punto y coma, 1, 2. Y otra cosa, recuerden que los intervalos de crecimiento o de decrecimiento no se pone unión, sino que se ponen punto y coma, bueno, de acuerdo a la cantidad de intervalos que tenga. ¿Está claro hasta ahí eso? Criterio de la primera derivada, y de paso analizo el signo del f' para concluir acerca de si es creciente o decreciente. ¿Alguna duda de esto? Que cuando ya vimos cómo hacerlo, sí, sí se va a subir, sí, va a ser todo, a ver, análisis 2, una copia, análisis 1 en cuanto a la forma de resolver. Sí, así que sí, sí se va a subir las resoluciones. Pero bueno, no sé, ustedes tienen que hacerlo solitos, ¿sí? Tratar de trabajar solo con esto y después ver, comparar y todo eso, ¿sí? Bueno, sigamos con el análisis de la segunda derivada para aplicar el criterio de la segunda derivada. Acuérdense que el ejercicio me pide aplicar el criterio de la segunda. Esta es, sí. 8. Para compartir la foto con la parte que sigue.
Entonces, si no lo han visto, el criterio de la segunda derivada es tomar los puntos críticos, que en este caso eran el 0 y el 2, y analizar qué pasa con esos puntos críticos evaluados en la segunda derivada. ¿Sí? Si cuando yo evalúo en la segunda derivada un punto crítico me da negativo es porque hay un máximo, y si me da positivo es porque hay un mínimo relativo. Eso es todo. Ese es el gran criterio de la segunda derivada. Es simplemente, a ver, diferenciemos. Criterio de la primera derivada. Criterio de la primera derivada es tomar los puntos críticos y analizar el signo de la primera derivada a ambos lados, ¿sí? Si hay cambios de signo, implica que hay un máximo o un mínimo relativo. Criterio de la segunda derivada es más cortito en ese sentido porque es reemplazar en la segunda derivada y analizar el signo de f segunda en el punto crítico, ¿sí? Por eso lo primero que hay que hacer es calcular la segunda derivada, y ahí es donde empieza todo el lío, en el sentido de que las segundas derivadas por ahí se hacen muy feas, hay que trabajar, por ahí hay que sacar factor común, y bueno, como les digo, eso es más que nada práctica que otra cosa. En este caso, recordemos que la primera derivada, a ver, nos había quedado que la primera derivada era x por x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces ahora yo tengo que derivar todo eso para encontrar la segunda derivada. Para hacer eso, como es un cociente, aplico regla del cociente, que era la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado, que como yo tenía x menos 1 al cuadrado, lo elevo al cuadrado y me queda la cuarta. Fíjense que yo, bueno, una forma de trabajar por ahí que ayuda es no sacar no hacer todo el cálculo en el numerador, sino que tratar de ver si puedo sacar factor común. Yo saqué factor común x menos 1 a propósito, obviamente para poder cancelar con el x menos 1 a la cuarta que está abajo, y entonces la expresión se va reduciendo, y finalmente después digo, el numerador lo trabajo y veo que se cancela y me queda un 12 como numerador. O sea que finalmente la segunda derivada es 2 sobre x menos 1 al cubo. O sea, es mucho cálculo, pero queda mucho más fácil cuando yo voy trabajando un poco más. Bien, entonces que la segunda derivada es eso. Por lo tanto, ahí dice criterio de la segunda derivada. Recuerdo que los puntos críticos son 0 y 2. Entonces, reemplazo el 0 en la segunda derivada. Cuando yo reemplazo, me va a quedar 2 sobre, bueno, 0 menos 1, que es menos 1 al cubo, que es menos 1. O sea, que la segunda derivada evaluada en 0 me da como resultado menos 2. Que como es negativo, significa que ahí hay un máximo máximo relativo. A ver, ¿te puse bien o no? Sí, hay un máximo relativo, está bien. Y hago lo mismo, reemplazo, ahora el otro punto crítico que es el 2, lo reemplazo en la segunda derivada, entonces me va a quedar 2 sobre 1 al cubo, o sea, finalmente me queda un 2, que es positivo, por lo tanto, en x igual a 2 hay un mínimo relativo. ¿Sí? O sea que el criterio de la segunda derivada es ese, básicamente. La pregunta creo que le decía, ¿cuál prefiere usted? Y bueno, tiene que ver básicamente en la forma de la función. Yo por ahí preferiría llegar hasta la primera derivada y analizar qué pasa derecha o izquierda, porque muchas veces la segunda derivada queda muy engorrosa en cuanto a derivación y encontrar los puntos y reemplazar, ¿sí? Más que nada por eso. ¿Está claro el criterio de la segunda derivada? A ver, lo voy leyendo. ¿Se tiene que usar sí o sí los dos criterios? No, ustedes eligen el criterio. ¿Sí? Ustedes eligen, a ver, en los ejercicios genéricos, donde el ejercicio más genérico es que les tiren una función y les digan haga todo el análisis, es decir, entre máximo, mínimo, entre los crecimientos de crecimiento, etc. Bueno, ahí vos tenés, si no te especifica nada, vos tenés la libertad de trabajar con el criterio que quieras. Mucha gente por ahí trabaja con los dos para ir un poco verificando que vas trabajando bien. Es lo mismo, ¿sí? En cuanto a la pregunta que dice cuál prefiere, de acuerdo a la complejidad de la función que uno elige, o uno o el otro
criterio. A mí el primer criterio me basta para concluir acerca del máximo y del mínimo. Y lo que yo hice acá, bueno, ahí terminaría el ejercicio, creo. Yo lo que hice es analizar el signo de la F segunda, porque acuérdense que la F', el signo de la F' me hablaba de crecimiento, y el signo de la F segunda, que lo vimos la vez pasada, creo, ¿o no? No sé, pero en la teoría lo deben haber visto. El signo de la segunda derivada me dice si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo, ¿sí? Aguántame 2 segundos que tengo que atender una. Bien, el ejercicio decía, encuentro el valor máximo y mínimo utilizando las pruebas de la primera y segunda derivada. O sea que ahí ya terminaría. Lo que yo hago, ya que estamos con la segunda derivada, analizo la concavidad. Para analizar la concavidad, primero la igualo a cero. ¿Por qué? Porque la segunda derivada igualada a cero me va a dar el punto de inflexión en forma analítica, que es lo que la clase pasada vimos, que el punto de inflexión era el cambio de concavidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos eso? Que la segunda derivada, el signo de la segunda derivada me daba, me decía si era hacia arriba o hacia abajo, y el punto donde cambiaba la concavidad es porque ahí pasaba de que se llamaba punto de inflexiones, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Acá la segunda derivada es 2 sobre x menos 1 al cubo. Para que se haga cero, el numerador tiene que hacerse cero, pero ya el numerador es una constante, por lo tanto, no existe un x que anule la segunda derivada, ¿sí? Por lo tanto, no va a existir un punto de inflexión. Sin embargo, y justamente este ejemplo está bueno en ese sentido, yo voy a analizar qué pasa a la derecha y a la izquierda del 1. Acuérdense que el 1 es el punto que yo extraje del dominio. En el dominio eran todos los reales excepto el 1. Acuérdense que lo que hicimos hace rato es ubicar para el criterio de la primera derivada los puntos críticos y el 1, porque yo le decía que el 1 también me daba información. Bueno, acá también va a ser lo mismo. Si bien no va a ser un punto de inflexión, pero si ustedes se fijan, a la derecha del 1, la segunda derivada se hace positiva y eso lo hacen tomando un punto prueba, ¿no? Yo ahí no lo hice, pero bueno, a la derecha del 1 puedo tomar el 2. Si yo reemplazo en la segunda derivada, me va a quedar, bueno, el numerador ya es positivo, o sea que solamente me interesa el denominador. 2 menos 1, 1, 1 al cubo, 1 positivo, por lo tanto, toda f segunda es positiva a la derecha del 1. A la izquierda del 1, podría tomar el 0 mismo, ¿sí? Si yo reemplazo, me va a quedar 2 sobre 0 menos 1, que es menos 1, al cubo, que es menos 1, 2 menos 1 es 2 negativo. O sea que a la izquierda del 1 es negativa. Esto significa de que desde menos infinito hasta 1, como la f segunda es negativa, f tiene una concavidad hacia abajo. Y desde 1 hacia el más infinito, como la f segunda es positiva allí, la f tiene una concavidad hacia arriba en ese intervalo. Pero, y ahí lo puse bien grande, pero en x igual a 1 no hay un punto de inflexión, ¿sí? Que cambie la concavidad no significa que ahí necesariamente tenga que haber un punto de inflexión, porque en este caso pasa eso, pero el 1 no está en el dominio, así que no, no puedo concluir nada como un punto de inflexión, ¿sí? Simplemente sé que a la derecha hay una concavidad positiva o hacia arriba, y a la izquierda hay una concavidad negativa o hacia abajo. ¿Estamos hasta acá? Bien, así seguimos con la que sigue, ¿sí? A ver, 3, 126.
Bien. Y acá, bueno, es como que lo que hice es analizar, eh, sí, las asíntotas, porque por lo general a ustedes les van a pedir todo el análisis, ¿sí? Entonces recordemos cómo trabajar con las asíntotas, o cómo calcular las asíntotas, mejor dicho. Entonces, para las asíntotas verticales, en este caso, como el dominio era todos los reales excepto el uno, analizábamos qué pasa cuando me acerco al uno por derecha y por izquierda, ¿sí? Entonces, cuando me acerco al uno por derecha, límite cuando hay que tira el uno por la derecha, de x al cuadrado sobre x menos 1, arriba me queda 1 y abajo me queda 0 con signo positivo, o sea, 1 sobre 0 igual a infinito positivo. Bien, cuando me acerco al 1 por la izquierda, arriba me queda 1, pero abajo me queda 0 con signos negativos, por eso es menos infinito. Esto significa de que x igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Sí? Se van acordando de eso, ¿no? Eh, para analizar las asíntotas horizontales, tomamos límite hacia el infinito, hacia el más y hacia el menos infinito. Límite cuando x tiene infinito de x al cuadrado sobre x menos 1, si yo reemplazo me va a dar infinito sobre infinito. Aplico el L'Hopital, tendría que haber puesto que, a lo que veo que, ¿dónde está acá? Acá estoy aplicando el L'Hopital. Acuérdense que el L'Hopital era derivar numerador y denominador. Y cuando yo derivo arriba me queda 2x y abajo me queda la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, si reemplazo ahora 2 por más infinito me da infinito, que es lo que está ahí. Y límite cuando x tiende a menos infinito es la misma función, nada más que cuando yo aplico L'Hopital, o sea, me va a quedar infinito sobre menos infinito, indeterminación. Otra vez acá estoy aplicando el L'Hopital, es decir, derivo numerador y denominador, me queda límite cuando x tiene menos infinito de 2 por x, lo cual es menos infinito, o sea que no hay asíntota horizontal. Acuérdense que la asíntota horizontal tenía lugar cuando el límite en el infinito me daba una constante, ¿sí? Como no hay asíntota horizontal, puede ser que exista la oblicua, que en este caso exactamente sí existe. Y acuérdense que la oblicua era calcular la pendiente y la ordenada al origen, porque usando límites, ¿no? Y la definición era, a ver si puedo adelantar. La definición era que la pendiente es el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Esa es la definición. Entonces, si yo calculo eso, me queda límite, cuando hago f de x sobre x, me queda límite de, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado sobre x cuadrado menos x, saco común abajo una x para cancelar con la de arriba, finalmente me queda el límite cuando x tiene infinito de x sobre x menos 1, que si yo reemplazo me va a quedar infinito sobre infinito, y si aplico el L'Hopital me queda 1 sobre 1, por lo tanto finalmente el límite vale 1. Por lo tanto, la ordenada de la oblicua es 1. Y para calcular acuérdense, para calcular la ordenada al origen, usamos esta fórmula, ¿no? Que está acá. Límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. La m ya la calculamos recién, que valía 1. Entonces, haciendo todo ese cálculo, f de x era x cuadrado sobre x menos 1 menos m, que vale 1 por x, o sea, me queda menos x. Haciendo la diferencia, me queda el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x menos 1, que es igual a, bueno, me olvidé poner, lo ubico, lo pongo ya, a ver si sale acá. No. ¿Qué hice? Estamos acá. Límite cuando x tiene infinito de x sobre x, el mismo que está acá arriba, ¿no? Si ustedes se fijan, estos son, o sea que el resultado final de este es un 1. Bueno, ese es un 1, ¿sí? Por lo tanto, significa de que la asíntota oblicua es m por x más n, o sea, x más 1. O sea, la asíntota oblicua es esa recta. ¿Estamos? Quiero que, a ver si puedo compartir. Porque lea uno calcula todo eso, pero no por cualquier cosa, sino para tratar de
Bueno, la gráfica no me sale acá, pero se la acabo de mandar eh, se lo acabo de mandar al grupo para que la vean, donde se ve bien la asíntota vertical, donde se ve bien la asíntota oblicuo y el comportamiento de la función, que tiene que responder con todo lo que estuvimos haciendo recién. Y ahora voy a analizar la función y igual a e a la x sobre x al cuadrado. Vamos a hacer toda la misma situación, o sea, todo el análisis completo. Es un poco tedioso, pero bueno, hay que hacerlo sí o sí. Entonces, primero y principal, el dominio. El dominio de la función es todos los reales excepto el 2, el 0. Digo, porque en el denominador tengo x al cuadrado. Por lo tanto, f, calcula, acuérdense, lo primero que hago es el dominio y después empezar a calcular primera derivada para obtener los puntos críticos. De los puntos críticos aplico el criterio de la primera derivada para ver si son máximos o mínimos, y de ahí también al estar trabajando con la f', o sea, la primera derivada, utilizo esa información para ver dónde crece y decrece. Es todo lo que estuvimos haciendo, siempre el mismo, la misma temática en este sentido de ir haciendo paso a paso, ¿no? Entonces, en este estamos en x, e a la x sobre x al cuadrado, otra vez un cociente, entonces se hacen como engorroso por ahí los cálculos, pero bueno, hay que hacerlo. Derivar la primera y a la x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar, y a la x por la segunda derivada, que es 2x, sobre la segunda al cuadrado, que me queda aquí a la cuarta. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué factor común? X por e a la x, para cancelar una x con la x cuarta de abajo, y me queda una x al cubo finalmente en el denominador, y arriba me queda e a la x por x menos 2. Entonces, finalmente la f' de x está un poco más trabajada. Cuando la igualo a 0, como es un cociente, acuérdense que los cocientes se hacen 0, entonces siempre y cuando el numerador se haga 0, por eso me quedo con e a la x por x menos 2 igual a 0. Acuérdense que la exponencial nunca se anula, por lo tanto lo que se tiene que anular es x menos 2, y x menos 2 se anula cuando la x vale 2. Entonces ahí ya tengo el punto crítico, que sería x igual a 2 cuando la f, que es el que anula la f'. Cuando voy a ver si donde no existe la f', me doy cuenta de que el prima no existe en 0, pero el 0 no pertenece al dominio, por lo tanto, no tengo ninguna información de dónde no existe la f', no hay punto crítico por ese lado, único punto crítico es x igual a 2. ¿Está claro eso? Bueno, es lo que vimos, ¿no? No hay otra cosa. Y inmediatamente, después que identifico el punto crítico, bien, inmediatamente después que identifico el punto crítico, hago la tabla para poder analizar qué pasa a la derecha y a la izquierda del 2, e incorporo el x igual a 0, como les decía hace rato, ¿sí? Pueden pasar cosas alrededor del 0, por eso lo incorporo ahí, aplico el criterio de la primera derivada, o sea, analizo los signos de f', ¿sí? Si ustedes se fijan, acá no me pasa lo que nos pasaba hace rato, porque la f', a ver si la pongo, ¿dónde está? La f' es e a la x por x menos 2 sobre x al cubo. El x al cubo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? Depende el signo de la base. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa acá? Tendré que analizar los dos, tanto numerador como denominador. Entonces, bien, a la izquierda del 0 tomo el menos 1, no se ve bien porque lo que pasa es que yo cuando lo hice no había incorporado el 0, y después me di cuenta que siempre está bueno, ya que hacemos todo el análisis, incorporar el 0 para ver qué es lo que pasa a la derecha y a la izquierda del 0, porque aunque el 0 no va a ser nunca un punto crítico, no va a ser nunca un punto de división, ni un máximo ni un mínimo, pero sí va a ser, me va a dar información de lo que pasa al lado del 0, ¿sí? Tomo el menos 1 a la izquierda del 0, cuando lo reemplazo en la f', ahí creo que está, sí, está el cálculo, dice e a la menos 1 por, bueno, menos 1 menos 2, que es menos 3, sobre menos 1, entonces el e a la x o el e a la cualquier cosa va a ser siempre positivo, entonces me va a quedar negativo sobre negativo, positivo. Cuando miro la rama que va del 0 al 2, tomo el 1 como punto de prueba y me queda el cálculo, e a la 1 por menos 1 sobre 1, que eso va a ser negativo. Cuando tomo entre el 2 y el más infinito, tomo como punto de prueba el 3.
Cuando reemplazo va a ser e al cubo por 3 menos 1 por 3 menos 2 queda 1, o sea, e cubo por 1 sobre 3 al cubo que es 27. Todo eso es positivo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Tomar puntos pruebas e ir simplemente reemplazando para analizar el signo. ¿Sí? Fíjense que yo no hice el cálculo e al cubo dividido 27, ¿cuánto me da? Porque me interesa solamente el signo. ¿Estamos? Entonces, yo hago eso, me quedo con el signo. Y a eso ya hago, avanzo a la conclusión, ¿sí? Entonces ahora pasemos esta es la número 3. Pasemos la otra foto que falta. Ah, no, antes de pasar, quiero decirle una cosita. Si yo me hubiese olvidado del 0, o sea, si yo no hubiese puesto el 0, ¿qué diría? Fíjese que a la izquierda del 2 me quedó negativa la F', y a la derecha me quedó que es positiva, ¿no es cierto? Entonces, si yo me hubiese olvidado de poner el 0, yo diría, bueno, desde el menos infinito hasta el 2, como la F' es negativa, la función es decreciente. Y del 2 al más infinito, como la función f' tiene signo positivo, es creciente, ¿sí? Pero fíjese que el 0, cuando lo incorpora a esta tabla de signo, me cambia todo, porque no es cierto desde que del menos infinito hasta el 2, la f' siempre es negativa, sino que a la izquierda del 0 es positiva. Entonces, el 0, como les decía, es todo lo que está mal, porque siempre me puede llegar a cambiar la información que puedo llegar a tener si omito ese punto que estoy sacando del dominio, ¿sí? Por eso es que es importante trabajar, ubicarlo, pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que el criterio de la primera derivada solamente lo aplico alrededor del 2, ¿sí? O sea, criterio por eso está resaltado con naranja. Criterio de la primera derivada es solamente alrededor del 2, pero adjunto el 0 para tener información de la f' ya de paso para saber intervalos de crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Porque siempre la pregunta es la misma. Identifique máximo, mínimo, identifique crecimiento, decrecimiento, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos a la otra. La 4. Archivos. 3, 4, ahí está. A ver, alguien preguntó algo. Para hacer la prueba de los signos, entonces siempre se incorpora. En realidad estoy incorporando el puntito que saqué del dominio, ¿sí? En este caso, el x igual a 0 o el x igual a 1 en el caso del ejemplo anterior, ¿sí? Para hacer la prueba, como bien vos decís, para hacer la prueba de los signos, es decir, o sea, básicamente para analizar el signo de la f'. Uno incorpora ese porque ese puntito, como acabamos de ver en este ejemplo, me cambia toda la información que si no lo hubiese incorporado, ¿sí? No, me fui a otra. A ver, ¿alguien preguntó algo? Bien. ¿Por qué me fui a...? Me estoy adelantando. Vimos recién eso. ¿Qué estamos por ver ahora? Esta sería. Puse mal. 240. Sí, sí. No hay problema, las paso.
Lo que sí estoy viendo que le puse mal el número, por eso me acabo de poner una que no iba. 249, veamos. Bueno, entonces, a partir del criterio, ya me conecté otra vez. A partir del criterio que acabamos de aplicar, que lo hicimos en 0 y en 2, pero como yo le decía, el criterio de la primera derivada lo tengo que mirar solamente alrededor del 2, concluimos que en el x igual a 2 hay un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque a la izquierda del 2 es f' negativa y a la derecha del 2 la f' positiva. Y mirando el resto, toda la tabla en general, vemos que el intervalo de decrecimiento va desde 0 a 2 y el intervalo de crecimiento va de menos infinito a 0 y después arranca desde 2 a más infinito. Fíjense que acá no puse unión, que es lo que yo le decía, que van con puntos y comas. Y todo eso a partir del análisis de los signos, de la tabla de los signos que acabamos de hacer. ¿Sí? Bien, o sea, ya tenemos información de máximo o mínimo relativo, que en este caso solamente hay un mínimo relativo, y tenemos información del crecimiento y decrecimiento de la función. Ahora paso a la f segunda acuérdense que la f segunda me da también información, me da información sobre concavidad y me da información sobre puntos de inflexión. La f segunda es, bueno, ahí está como no recuadrado, sino como resaltado la f', porque la f segunda, acuérdense que es la derivada de la f', y ya la f' es fea. Si ustedes se fijan, la f' era e a la x por x menos 2 sobre x cubo. Cuando yo la tengo que derivar, no me queda otra que hacer la derivada del cociente, y me queda, bueno, encima el dador es a su vez un producto. Por lo tanto, cuando yo diga la derivada del numerador, voy a tener que hacer derivada del producto, la regla de derivada del producto, que es la que está entre corchete, por la segunda sin derivar, que es x cubo, menos la primera, o sea, el numerador sin derivar, por la segunda derivada o el denominador derivado, que es 3x al cuadrado, sobre el denominador al cuadrado, que es el x a la sexta. ¿Sí? Y bueno, ahí lo que hice para tratar de simplificar la cuestión es sacar factor común de todo el numerador, porque el numerador es una resta, ¿no es cierto? Sacar factor común e a la x por x al cuadrado, y me queda, ay, me olvidé de poner acá, porque lo corregí, me queda x por x menos 1, ahí va un 1, cuando les pase la foto lo voy a poner, menos 3 por x menos 2, todo eso sobre x sería a la sexta, pero como se cancela con un x al cuadrado arriba, me queda la cuarta. O sea, finalmente la f segunda es esa que está ahí recuadrada, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que, bueno, ¿qué es lo que hago con esta f segunda? La igualo a 0 para tratar de encontrar los puntos de inflexión. ¿Qué me di cuenta? Que cuando la igualo a 0, que es lo que está hecho, a ver si puedo, ¿qué es lo que está hecho acá? Cuando lo igualo a 0, no tiene raíces reales, ¿sí? O sea, que no existe un x real para que anule esa ecuación cuadrática, para que haga que esa ecuación cuadrática se haga 0. No existe un número real, ¿sí? ¿Se ve el recuadro cuando voy redondeando las cuestiones? Cuando lo voy resaltando, porque yo lo estoy haciendo acá y no sé si se debe o no, por ahí estoy haciendo el vicioso. Ah, bien. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes saben qué pasa si no hay solución real? ¿Qué significa? Que toda esa expresión, a ver, no quiero marearlo mucho, pero esto es álgebra 1. Digo, x cuadrado menos 4x más 6 nunca se hace 0 porque no tiene solución. Eso significa de que x cuadrado menos 4 por x más 6 o es siempre positiva o es siempre negativa. ¿Quién me determinaba si eso es siempre positivo o si es siempre negativo? ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso en álgebra 1? ¿O no se acuerdan de eso? No, no, porque el discriminante me va a dar negativo. Es el signo de el signo o el signo del coeficiente cuadrático. Eso es lo que me dice
que si todo esto va a ser positivo o si todo esto va a ser negativo. Como es 1 positivo el coeficiente cuadrático, concluimos de que esa expresión siempre va a ser positiva. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Entonces, ¿por qué concluyo eso? Porque yo ahora, cuando analice el signo de la segunda derivada, ya no me voy a poner a reemplazar en x al cuadrado menos 4x más 6 ningún valor, porque yo sé que es siempre positiva, ¿se entiende? Entonces, eh, hago el análisis en los otros factores. Pero ¿qué pasa acá? El e a la x también siempre es positivo. El x a la cuarta también siempre es positivo. O sea que esta f segunda, que me quedó acá que complicada, tiene lo bueno de que siempre tiene signo positivo. ¿Estamos? Entonces, yo ahí le hice una recta real, quizás no es tan necesaria, pero la hice porque es como veníamos trabajando. Puse una recta real, ubiqué el 0. ¿Por qué ubiqué el 0? Porque el 0, acuérdense que era el que saqué del dominio y era un punto donde sí podía tener cambios de concavidad, que es lo que pasó en el ejemplo anterior. En este caso, la misma función, la expresión de la función me dice que siempre va a ser positiva tanto a la derecha como a la izquierda del 0, ¿sí? Sin embargo, el 0 no va a ser un punto de inflexión porque no está en el dominio. Entonces, la conclusión que sacamos acá que hay concavidad hacia arriba del menos infinito, unión desde el 0 al más infinito. Y acá, en concavidad, sí tengo que poner unión, ¿sí? O sea, sí vale poner unión. Bien, entonces, ya, o sea, usé la primera derivada para encontrar máximos o mínimos relativos, para encontrar los intervalos de crecimiento y crecimiento. Usé la segunda derivada para encontrar las concavidades, ¿sí? Y ahora lo que hago es hacer todo el estudio ese que yo les preguntaba si el profe le había dado o no, que es todo el análisis ordenado para poder hacer la gráfica final. Y el análisis comienza, bueno, parte del análisis esta es como una especie de receta que les da el profe. Ya la hicimos, la parte más importante ya la hicimos, pero empezamos desde la primera parte, que es corte con el eje de las X. Acuérdense que para ver los cortes con el eje de las X, las Y tiene que valer 0, por lo tanto, o sea, la función se tiene que anular básicamente, pero si yo miro e a la X sobre X al cuadrado igual a 0, no puede pasar nunca porque el numerador nunca se anula. El corte, o sea que no hay corte con el eje de las X. Corte con el eje de las Y. Para hacer eso tengo que hacer X igual a 0, pero como X igual a 0 no está en el dominio, nunca voy a encontrar el valor de la función en 0, ¿sí? Simetría. Para ver si es par la paridad que hacíamos, veíamos si la f de x era igual a f de la menos x, f evaluado de menos x. Bueno, ahí escribí f de x, a la que teníamos, que es e a la x sobre x al cuadrado, y f de menos x me queda e a la menos x sobre menos x al cuadrado, menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Pero queda los denominadores quedan iguales, pero los numeradores quedan distintos, por lo tanto, esta función no es par. Esa sería la conclusión. Y ahora pasamos a analizar si es impar o no. Veamos si me sale. Creo que era esta. No, esta. Ahí está. Veamos si sale si es impar. Acuérdense que impar era f de x igual a menos f de menos x. Bueno, f de x es la función original. F de menos x la acabamos de hacer, ahora le aplico el menos y me queda menos e a la menos x sobre x al cuadrado, tampoco es lo mismo, por lo tanto no es impar. Bien, y ahora hay que hacer el análisis de las asíntotas. Bien, entonces, como el dominio era todos los reales excepto el 0, analizo qué pasa alrededor del 0 con los límites. Cuando me acerco al 0 por derecha, me queda campo, me queda e a la 0 que es 1 sobre 0 al cuadrado, que va a ser 0 positivos porque están al cuadrado, se me va a quedar infinito. Cuando analice qué pasa con 0, con valores que se acercan al 0 por la izquierda, la situación es la misma porque va a ser e a la 0 que es 1 y abajo por el signo también van a ser valor x al cuadrado se va a acercar a 0, pero también por valores positivos porque la potencia par hace que sea positiva, por lo tanto 1 sobre 0 con signos positivos también es infinito. Eso quiere decir de que x igual a 0 es una asíntota vertical, ¿sí? Bien.
vamos a analizar qué pasa en el infinito para tener una conclusión acerca de si existe o no existe una asíntota horizontal. La de arriba era vertical, ahora voy a analizar la horizontal, con el límite en el infinito y en el menos infinito. Y acá hay que tener mucho cuidadito, porque cuando yo hago el límite cuando x tiende al infinito, de e a la e sobre x al cuadrado, reemplazo y me queda e a la infinito, que es... ¿Qué puse? Tiene cero, está mal. Ya lo corrijo. E a la infinito es, eso tiende al infinito. Y x al cuadrado al infinito, o sea, infinito al cuadrado es infinito, ¿sí? O sea que es una indeterminación. Infinito sobre infinito. Aplico L'Hopital. Cuando aplico L'Hopital, acuérdense que aplicar L'Hopital era derivar cada numerador y denominador. La derivada de a la x es e a la x, la derivada de x al cuadrado es 2 por x, ¿sí? Si yo reemplazo, me vuelve a quedar arriba infinito y abajo infinito, ¿sí? Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital y arriba obviamente me va a quedar siempre a la x porque la derivada de a la x es e a la x, pero ya el denominador abajo se reduce a 2. Entonces me va a quedar e a la infinito infinito sobre 2 igual a infinito, ¿sí? O sea que límite cuando x tiende a infinito es infinito. Ahora, la situación cambia cuando voy al límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Yo les puse directamente 0, pero ahí hice el cálculo, acá al costadito hay una flecha para que tengan en cuenta eso, ¿sí? De que por ahí hay que tener cuidadito. Cuando, a ver, si yo voy reemplazando, me queda e a la menos infinito sobre, sería menos infinito al cuadrado, ¿sí? Pero menos infinito al cuadrado me da infinito. El e a la menos infinito de signo negativo, acuérdense que me invertía, o sea que podía yo tranquilamente escribir 1 sobre e a la infinito por 1 sobre infinito, infinito al cuadrado es infinito. Y tanto el primer factor como el segundo factor se hace 0, por tanto, 0 por 0 es igual a 0. Por lo tanto, este límite que está acá es igual a 0, no da igual a infinito, ¿sí? O sea que cuando x se va al infinito, la función se va al infinito, pero cuando la x se va al menos infinito, la función se hace 0. Y eso ya es suficiente para concluir de que y igual a 0 es una asíntota horizontal. ¿Estamos? Por eso es que es importante hacer los análisis del infinito, digo, al infinito y al menos infinito, ¿sí? No me quedo con uno solo para concluir. Y seguimos. No hay oblicuos porque el hecho de haber asíntotas horizontales hace que no haya asíntotas oblicuas. Y ahora, esa receta que yo le decía que le va a dar el profe en la teoría, me pide intervalos de crecimiento, que ya lo habíamos hecho, que era desde, desde menos infinito hasta 0, punto y coma, desde 2 hasta más infinito, intervalo de decrecimiento entre 0 y 2, mínimo relativo en x igual a 2. Bueno, ahí puse no absoluto, pero es porque ya después, a partir de la gráfica también saco conclusiones, ¿no? No hay máximos relativos. Con K hacia arriba también la vimos que era de 0 a infinito, era todo el dominio, o sea, 0 infinito y menos infinito a 0, unión de 0 a infinito, con cavidad hacia abajo no hay intervalo de concavidad. Y esta es la gráfica de la función, ¿sí? Esta gráfica, bueno, ustedes ahora la pueden hacer con una graficadora sin ningún problema, pero yo tengo que ocupar toda la información que saqué, ¿sí? Es decir, marco la asíntota horizontal, la asíntota vertical, que están ahí en rojo, marco el mínimo, ¿sí? Por eso puse, acuérdense que el mínimo era cuando, ahí está, mínimo relativo cuando x vale 2, o sea que en x igual a 2 hay un mínimo relativo, bueno, ahí hice como una tablita al costado que dice que cuando la x vale 2, la y vale e al cuadrado sobre 4, que es aproximadamente 1,8, por eso me queda ahí. Después usé el hecho de que, acuérdense de que cuando yo me acercaba al 0 por derecha o por izquierda, la función se iba al más infinito. Es lo primero que hicimos en esta hoja, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes se fijan, cuando me acerco al 0 por la derecha y por la izquierda, la función se está yendo hacia el más infinito, ¿sí? Después dijimos que siempre es cóncava hacia arriba, por lo tanto, esto va así y acá también va así, ¿sí? Intervalo de
dijimos de que entre 0 y 2 es decreciente. Bueno, no me queda otra, por eso es que la gráfica es de ese sentido. Y después dijimos de que de 2 a más infinito la función es creciente. Por eso es que eso me termina de completar esta parte de la función. ¿Sí? Y ahí tengo la gran función. Y se observa bien la concavidad hacia arriba todo el tiempo. Y, a ver, ¿no me faltaría otro dato? No, no me faltaría otro dato más, ¿sí? O sea, entonces, todo ese análisis me lleva a la gráfica de esta función. ¿Se entendió eso, chicos? ¿No hay ninguna duda? Lo que tienen que hacer ustedes es sentarse y hacer todos los ejercicios con todo este análisis. No queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? Aprovechen que el lunes es feriado, que no tienen clases, y traten de ir haciendo, ¿sí? Después ya lo hacen más, o sea, a medida que van agilizándose, lo van haciendo más a conciencia y más rápido, y que la gráfica les cierra con todo el análisis, con todo el razonamiento analítico que hicieron, ¿sí? Lo que les diría como recomendación, tengan en cuenta en estas funciones donde yo saque puntos del dominio, tengan en cuenta para incorporarlos, ¿sí? No los dejen de lado. ¿Quién preguntó? Profe, de menos infinito a cero no es constante. ¿Por qué? De menos infinito a cero. La función desde menos infinito a cero, no, porque fíjate que acá dice en intervalo de crecimiento que la función que la función desde menos infinito a cero tiene un comportamiento creciente. ¿Por qué constante? Tiende a cero. El hecho de tender a cero hace de que a ver, lo voy a graficar con otro color, con azul. Hace de que el hecho de tender a cero hace de que el eje X sea una asíntota horizontal, ¿sí? Pero si vos vas haciendo, fíjate, cuando vos hagas, sí, ustedes sí trabajan con graficadores. Cuando trabajes con graficadores y hagas zoom, la función siempre va haciendo esto, ¿sí? O sea, nunca se estabiliza en cero de esa forma, ¿sí? Pues si no, ahí sí habría un punto, y ahí sí tenés razón, habría un punto donde la función es constantemente cero. Pero esto no va a pasar, ¿sí? Lo que hace siempre es la función, a medida que vos hagas un zoom, siempre está teniendo este comportamiento. Primero, porque es creciente, y segundo, porque siempre es cóncava hacia abajo, ¿sí? Entonces eso hace, cóncava hacia arriba, perdón. Esto hace que siempre sea la gráfica de esta forma acá. Bueno, yo ahí la pasé, ¿no? Pero esa es la idea. No se hace constante, se acerca, justamente lo asintótico es que se acerca tanto, pero choca con, en este caso, con el eje de las X. ¿Está bien? Claro, tiende a ser. Bien. Profe, hicieron un grupo, me pasan el link. ¿Alguien le pasa el link a la compañera? Ahí está. Bueno, entonces, nada, siéntense en hacer esto, traten de avanzar. En realidad sería hasta el ejercicio 5. Ya vimos un poco de todo, así que pueden hacer. Mañana tienen la teoría, capaz que pueden avanzar un poco más, si no lo hacemos el miércoles que viene, ya avanzamos con el práctico, creía que ya se puede poder terminar. Así que, pero bueno, lo principal del práctico creo que está acá. ¿Estamos? Nos vemos la semana que viene, entonces. Cualquier cosa me van preguntando. Enseguida les paso la foto de esto. Le voy a corregir lo que me di cuenta que recién que estaba mal. Y bueno, nos vemos en la clase que viene, ¿sí? Chao, hasta luego. Chao, nos vemos. Sí, álgebra conmigo a las 4:15 les puse. Sí, sí, sí.
Detener grabación.